Hola y bienvenidos, y si es tu primer video en el canal te recomiendo que veas estos dos, ya que este es el tercer video de cómo calefaccionar una piscina. Bueno, este está andando desde la mañana temprano, la verdad que está funcionando bien. El único inconveniente que tiene es la carga de leña, hay que cada media hora cargarle leña, pero la temperatura de salida es más que óptima, está en 60 grados aproximadamente. El único problema es el que vuelvo a repetir, es cada media hora, 40 minutos, hay que cargar leña que genere llama, no tipo quebracho, por ejemplo. El quebracho no genera llama. Debido a la gran cantidad de leña que consume, lo que estoy probando ahora es el quemador de aceite. No sé si viste este video, y en breve ya voy a estar subiendo todo el sistema de calefacción con este nuevo quemador. Igualmente, como esto está de temprano, yo ahora estoy a 1 metro grabando y el calor que tiene es tremendo, o sea, quema. Esta pared ya quema, o sea, uno la toca y se siente muy caliente, muy caliente. Bueno, imagínense que tiene en todo alrededor una pared que se ha calentado durante por lo menos 4 horas. Entonces ahora es mantenimiento, es con ese calor que se está generando se mantiene. Y la bomba funcionando y drenando agua caliente a la pileta. El método funciona. Esta es otra boca que está del otro costado, que se la dejé para que me faltaba cantidad de aire, o sea que ingresara aire para que quemara bien. Entonces decidí dejarla abierta. Bueno, ahí paró la bomba porque la tengo con un mecanismo que funciona 15 minutos y para 15 minutos. Alcanzan a ver ahí el fuego y ese hierro que está bajando, que es este que está acá, ese que está ahí, ese es el que manda el agua a la pileta. Fíjate que no sale absolutamente nada de humo una vez que está en régimen. Y esta llave que vemos ahí, que ahora está cerrada, ya está recirculando el agua, solamente está abierta cuando lleno por primera vez para que salga el aire. Cuando me hicieron la pileta me colocaron 3 tubos de 3/4 de pulgada con rosca para conexión eléctrica. En este caso yo lo uso para hacer el aporte de agua caliente, esta cañería que vemos, y como recomendación les diría que si lo tienen que hacer nuevo, que elijan de 1 pulgada para arriba para tener más recirculación de agua en menor tiempo, ya que 3/4 no es mucho, realmente es poco. La que vemos ahora, que es la que extrae el agua de la pileta, es lo que le puse una válvula de retención. Esta válvula lo que hace es, una vez llenado todo la cañería de agua, cuando la bomba se para, no deja volver el agua a la pileta, y eso hace que no tenga que estar purgando la bomba cada vez que la voy a usar. Este adaptador de 3/4 es el ingreso del agua al tanque, que proviene de la salida de la bomba. Lo que vemos ahí es la salida de la llave, que en este caso está abierta, la salida inferior de agua, y lo que está por debajo con un tapón sirve para cuando no la uso por mucho tiempo, para hacer salir todo el óxido que se pudiera generar dentro del tanque. Toda la manguera que usé se llama manguera de riego, es de las más baratas que se usan, de manguera de 3/4, y está enterrada aproximadamente unos 20 centímetros. La distancia entre la pileta y el calentador es aproximadamente de unos 25 metros. Ahora lo que vamos a ver son todas las conexiones o empalmes que fui haciendo. Esta conexión, por ejemplo, es de un adaptador de 3/4 a manguera de riego,
Y lo que hay que hacer es colocar la manguera en agua caliente por unos minutos para lograr que se ablande, y después por simple presión se queda, una vez fría, queda bastante ajustada. Y sobre eso yo le hago una protección con cinta aisladora, le doy 3 o 4 vueltas de cinta aisladora para lograr de que quede bien sellado. Con eso ya alcanza. En todas las uniones he realizado lo mismo y no ha perdido. Hice la prueba antes de taparlo y no perdí. La bomba que uso para recircular el agua se llama bomba periférica de 3 cuartos y consume una potencia de 500 vatios y tiene un caudal de 33 litros por minuto. La pileta tiene 7 metros por 3 de espejo de agua y aproximadamente 1,50 m promedio la profundidad. Eso nos da unos 33, entre 30 y 33 mil litros de agua. Si la bomba hace circular 33 litros por minuto, eso me da aproximadamente unos 900 minutos para hacer circular el agua por completo. Unas 15 horas de circulación del agua completa. Renovar el agua de la pileta completa me lleva 15 horas. Por eso es recomendable agrandarle el caudal y agrandarle también el motor. Si tuviera que hacerla de nuevo, le colocaría un motor a lo mejor de bombas para pileta de recirculación, de desagote, que son más grandes, y el caudal de la cañería aproximadamente sería de 1,25 pulgadas, cosa de tener más recirculación de agua en menor tiempo. La idea que tengo ahora es suministrarle agua caliente a un sector nada más, por lo tanto tengo que dividir la pileta en dos. La voy a dividir la parte baja, que es una especie de isla, para que tenga mayor temperatura en el menor tiempo. Así que nos vemos en ese próximo video.